Mientras se van acomodando las personas que van retornando a la sala, les informo a los presentes que tienen en sus carpetas unos cupones que pueden completar para participar de un sorteo de premios de la universidad que se va a realizar al final de cada jornada. Quienes hayan completado sus cupones pueden dejarlos en la mesa de recepción. Cabe aclarar también que el sorteo y los premios serán entregados únicamente a quienes estén presentes en el momento del sorteo. El jueves comienza el curso de Liliana Venecio. Contame todo, por favor, manteneme informado que estoy como loca, me voy a dar. Me voy a estar una niña de un nieto. ¿Qué fiesta te A la vas? Universidad 19. Ah, El curso de Liliana Venecio me sí. interesa. Comienza este jueves. Este jueves ahora y termina el sábado. Señoras y señores, daremos inicio seguidamente a la siguiente sesión. Les rogamos al público presente poner en silencio sus teléfonos celulares. Comenzaremos la segunda sesión denominada Exilio, Historia y Memoria, para lo cual contamos con la presencia en la mesa de Beatriz González Odone de Bocio, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Ana Barreto, de la Universidad del Norte, Claudio Fuentes, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y de la Universidad del Norte, y Gloria Rubín, de Radio Ñandutí. Comenzamos con la ponencia denominada Exilio, Historia y Memoria, a cargo de Beatriz González Odone de Bocio. Muy buenas tardes. Agradezco a la Universidad del Norte que me honra en participar en esta mesa con tan eminentes oradores. Y bueno, de alguna manera, muy brevemente me referiré a este tema. Desde los ancestrales griegos, el ostracismo fue en la cultura helénica el castigo del destierro a que se condenaba a los ciudadanos sospechosos o peligrosos para la soberanía popular, transgresores de la polis. Lo hubo igualmente en la antigua Roma, como lo atestigua el poeta Ovidio, 43 a.C., fallecido en Tomis, la actual Constanza, en Rumanía, en el año 17 después de Cristo. En la Edad Media y en el Renacimiento el exilio no fue infrecuente, pero era disimulado para el caso de los guerreros y los artistas por ponerse a disposición de otro señor soberano de otro territorio. La Reforma protestante inauguró el exilio y refugio teológico. Quizás el más recordado fue la gran fábrica de exiliados que se constituyó en España en 1492, cuando en pocos meses fueron expulsados del reino los musulmanes a consecuencia de la caída de Granada y a poco después, por la misma razón, los judíos. Naturalmente que el exiliado más conocido posterior al siglo XVIII fue el emperador Napoleón Bonaparte, que luego de sus aplastantes triunfos militares y un exilio en la isla de Elba, cerca de la costa italiana, para alejarlo del poder en París, escapó y volvió a movilizarse en ejército apresurado que tuvo su desenlace en la gran derrota de Waterloo, Bélgica, en junio de 1815. Su condena fue pasar el resto de sus días en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico. En la era independiente de nuestra región no faltaron los exiliados prominentes como José Gervasio Artigas, que eligió nuestro país como destino y pidió al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia asilo, y se inauguró el asilo político de esa manera. En el Paraguay de posindependencia, gente que no se consustanciaba con los gobiernos, se componen lo que conocemos como los emigrados paraguayos en Buenos Aires y que fundan el Grito Paraguayo bajo la dirección de Manuel Pedro de la Peña. Es una colección muy interesante. La revolución bolchevique, por ejemplo, rusa, también expulsó a los personajes cercanos al zar que no pudo apresar y ejecutar. Abrazaron una segunda patria, en este caso particular el Paraguay,
combatieron en la Guerra del Chaco, algunos con heroica bravura, como lo atestiguan calles del barrio de Villamorra, denominados Teniente Manutín, Mayor Kasianov, Teniente Coronel Salasquín. El general Iván Belayev descubrió la estratégica Laguna Pitiantuta. La Guerra Civil Española expulsó a muchos hacia nuestro continente y de ellos el cineasta Luis Buñuel en México alcanzó prominencia universal. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis y los comunistas dominaban una gran cantidad de naciones, se llevaron a cabo exilios en muchos países, desde los judíos que escapaban de la persecución étnica hasta aquellos que tuvieron que marcharse por su compromiso político. Uno de los exiliados más famosos a lo largo de la historia fue el físico alemán Albert Einstein, 1879-1955. Con la victoria aliada de la Guerra Mundial, le tocó el turno a los jerarcas nazis a buscar exilio en América, donde podían pasar desapercibidos adoptando nombres alemanes. El más célebre fue Adolf Eichmann. También Joseph Mengele obtuvo su carta de ciudadanía paraguaya del Poder Judicial y vivió en Paraguay. El autoexilio, por otro lado, responde a una forma de protesta, dejando la patria por no consustanciarse con la política de las autoridades de turno, evitar la persecución de las propias ideas, como ocurre hoy con Venezuela. Bueno, voy de alguna manera señalando, en consecuencia, el exilio es un instrumento de honrosa tradición en el continente. Durante la Guerra Fría post-Segunda Guerra Mundial, miles de latinoamericanos debieron exiliarse para evitar ser encarcelados, torturados o asesinados por las dictaduras militares que gobernaron sus países, entre los que se encontraban numerosas personalidades del ámbito político, cultural y profesional, con lo que se ha perdido también una valiosa masa crítica tan necesario para nuestro desarrollo. El doctor Fischer habló muy bien con respecto a esto y las personalidades que emigraron y que al final terminaron siendo premios Cervantes de literatura. Los exilios de ciudadanos paraguayos por parte del régimen estronista 1954-1989 fue una cuestión principalmente política e ideológica. Fue el destino de muchas personas notables, políticos o no, que hacían activismo en contra del gobierno y sus acciones. La Comisión Verdad y Justicia, que fue un logro para cualquier sociedad, para evaluar, habló de un total de 3.470 personas exiliadas de forma directa, entiéndese personas específicamente expulsadas, y 17.000 personas que fueron al exilio por razones indirectas, como el hecho de ser familias de los exiliados directos. La Argentina vivió una dictadura militar de naturaleza similar a la paraguaya y se hallaban aliados bajo el operativo Cóndor, junto con Brasil, Uruguay y Chile. Víctima de esto cayó el doctor Goiburú, tan conocido caso, ¿verdad?, del médico que hasta hoy no se han encontrado sus restos. Dentro de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, enfrentaron el exilio. Los del Movimiento Popular Colorado Mopoco habían sido exiliados en 1959. Algunos volvieron en 1983 con permiso de la dictadura, pero sus prohombres, Gualdino Ramón Lovera, Miguel Ángel González Casabianca y otros, no lograron los votos populares necesarios para una carrera política de relevancia. Quedaron como postestandartes éticos. La Iglesia Católica tuvo sus problemas. Yo seguí Ciencias de la Comunicación, mi primera carrera en la Universidad Católica, después hice Historia en la Nacional. Y me acuerdo que mis profesores, el padre Oliva, el padre Juste, los sacerdotes jesuitas que habían fundado la Universidad Católica en 1960, estaban permanentemente en Clorinda y en el exilio. También tenemos que mencionar al país Ramón Talavera, que desde los púlpitos de la Parroquia Virgen del Carmen tomó el camino del exilio. Tomamos como fuente principal para esta reflexión Historia y Exilio, obra de Andrés Flores Colombino, La fuga de intelectuales, emigración paraguaya, editado en Montevideo en 1972 con prólogo de Carlos Pastore, que rastrea la constante paraguaya, el cercenamiento permanente de su inteligencia. Don Eligio Ayala, presidente del Paraguay del 24 al 28 del siglo XX, escribe durante su estadía en misión de estudios en Berna, Suiza, su ensayo Migraciones, publicado en 1941. En fin, partir exiliado es morir un poco. Y pensaba en 5 minutos decirles: no tengo ya el remoto jazmín de tus estrellas,
ni el asedio nocturno de tus selvas, nada, ni tus días de guitarra y cuchillos, ni la desmemoriada claridad de tu cielo. Pero así, caminando bajo nubes distintas, sobre los fabricados perfiles de otros pueblos, de golpe te recobro, con tu martirizada corona y con tu limpio recuerdo de guarañas y naranjos. Eric Campos Cervera, Generación Literaria del 40, eximio poeta agónico, en palabras de Rubén Vareiros ayer. Muchísimas gracias. Ahora cedemos la palabra a la profesora Ana Barreto de la Universidad del Norte. Lee el título de tu ponencia, Ana. Buenas tardes. Cuando se pensó en instalar esta mesa de historia, yo, historiadora de profesión, lo primero que pensé fue en hablar sobre mujeres. Y al hablar sobre mujeres y exilio, pensé venir a presentar un tema que estoy todavía trabajando, que es sobre los primeros exilios de las mujeres políticas durante los años 40. Para contextualizar el Paraguay de entre 1900, sobre todo desde el 36, ¿verdad? Desde la Revolución Febrerista, que marca 8 meses después de la Guerra del Chaco, que marca un antes y un después en lo que sería la fase final de la era liberal, y el inicio de una época larga, sujeta a estudios y análisis, que es el periodo del autoritarismo en el Paraguay, que podríamos marcar como fecha de inicio del 36, se ahonda durante los años 40, tiene un punto violento y doloroso como la Guerra Civil del 47. Stroessner sube al poder en 1954 y la pregunta que nos dejamos siempre picando los historiadores es si cuándo realmente el estronismo se fue. Si bien la revolución de 1936 manifestó tintes autoritarios, al igual que el liberalismo que le sucedió entre 1937 y 1940, es con la Carta Política del 1940 que el autoritarismo toma cuerpo en formas jurídicas en el Paraguay. Los derechos y las libertades individuales, civiles y políticas que habían sido la razón de ser de la Constitución de 1870, se dieron su lugar al predominio del Estado, respaldado por distintos mecanismos de fuerza, o bien física, como la policía y el ejército, o bien jurídica. Estas formas jurídicas pueden ser la censura previa, el establecimiento de la DENAPRO, la persecución al liberalismo, etc. La Constitución de 1940 primero y la Constitución del 67 después solo sirvieron de un maquillaje que no logró tapar la realidad. Los gobernantes, especialmente los militares, que contaron con el respaldo activo del ejército, fueron los que lograron imponer sus voluntades y adaptar las leyes a estas y nunca de forma contraria. Lo hizo Higinio Morínigo al prolongar el mandato presidencial sin convocar a elecciones y neutralizando la primavera democrática de 1946, y luego los sucesivos gobiernos colorados impidiendo cualquier modalidad organizativa fuera de la propia ANR. Y finalmente Stroessner, sometiendo por completo a los últimos elementos democráticos de la propia ANR, sometiendo al ejército y a todos los poderes del Estado. Hay una advertencia que hacen la mayoría de las mujeres que han escrito sobre historia de género en los años 40, y es que la posibilidad de la consolidación del autoritarismo dio lugar a una suerte, una idea que está completamente aceptada hasta el momento, y es que la consolidación del autoritarismo dio lugar a una suerte de abandono de las luchas por los derechos de las mujeres
entre 1936 y 1951. Las activas militantes mujeres se volverían protagonistas a partir de entonces de sus respectivas causas políticas. Las mujeres comunistas, el comunismo era la tercera fuerza política que tenía el Paraguay en los años 30, pasarían, como todos los comunistas, al exilio, la clandestinidad y la persecución. La proximidad histórica de las protagonistas, es decir, cuando empezamos a hablar de los años 40 y el incipiente acceso a las fuentes originales del régimen, todavía presentan una dificultad para arribar a una caracterización completa acerca de cómo se movieron las mujeres políticamente durante estos años. A todo esto, normalmente cuando nos enfocamos en esto, se debe agregar que pasa algo así como lo que pasa después del nazismo. El análisis histórico difícilmente se desprende de las argumentaciones valorativas, tratándose de un régimen que reprimió con fuerza los intentos de disenso. A partir de 1954 se promulga la Ley de Derechos Civiles de la Mujer y en el 61 el de los derechos políticos. Todo esto permitió que las mujeres puedan sufragar por primera vez en las elecciones de 1963. Aunque cuando pensamos en el sufragio como un acto con todas las condiciones políticas dadas, entonces no podríamos equivocarnos al decir que fueron recién en 1989 cuando las mujeres votaron por primera vez. Con respecto a la violación de derechos humanos durante el régimen de Stroessner, en cifras y porcentajes del total del registro de las violaciones, el régimen de Stroessner tiene la particularidad, como bien lo dijo la profesora Beatriz González en la introducción que ella hizo, es que se cuenta con un estudio que es el que tiene la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente debe ser uno de los estudios más concisos y detallados sobre la manera en que fueron presas las personas, los mecanismos, cómo el autoritarismo utilizó bases del Estado y se puede cuantificar, inclusive además con el descubrimiento del Archivo del Terror, la cantidad de mujeres que sufrieron torturas, desapariciones, etcétera, detenciones. Pero con los años 40 es un poco más difícil eso. De igual manera, dentro del Archivo del Terror existe una sección que la historiadora Milda Rivarola le llama el preestronismo, y es donde están, es después de la guerra del Chaco que se empiezan a perfilar y a detallar la forma de fichar presos y presas políticos. ¿Cómo se llama eso? Milda le dice, lo que pasa es que Milda le puso un nombre, porque yo no sé si eso tiene un nombre, eso debo. ¿Cómo se llama? Ella le dice la sección preestronismo, ¿verdad? Que es en los años 40. El gobierno de Morínigo trae estas cosas. Es decir, las personas entraban antes detenidas, hombres, sabemos que detenidos políticos hubo desde 1811, pero las mujeres, si entraban detenidas, no quedaban mucho tiempo retenidas, de tortura ni hablemos. Y es durante los años 40, creo que es Amancio Pampliega, el que perfecciona el sistema de fichaje de las personas que ingresaban. Entonces, en realidad las fichas que están en el Archivo del Terror de los años 40 son, voy a decir la palabra fabulosa, pero en realidad no es fabuloso, pero muestra qué podían ser delitos para que una mujer vaya presa. Entonces hay
delitos como difamarle en la vía pública al Partido Colorado. Yo algunas veces uso las fotografías normalmente en mi clase para que los estudiantes puedan percibir cómo eso que decimos libertad, eso que tenemos ahora y que decimos que es la libertad, era impensable en los años 40, en los años 50 y en los años 60. Y el solo hecho de difamarle a un partido político era suficiente para que alguien vaya preso. Es decir, si eso se pusiera en marcha ahora, yo creo que más de la mitad de esta sala estaríamos detenidos en este momento por lo que decimos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Pero las fichas de detenciones son completamente arbitrarias. Esto es una cosa interesante, y hablo de eso porque es una cosa tan interesante. ¿Por qué de los años 40? Porque no sucede antes. Hace un tiempo, cuando escribí un libro sobre lo que fue la guerra del centenario, que empieza con la revolución de 1908, el golpe de 1908 y termina con la muerte de Albino Jara en Paraguarí en 1912, me había referido exclusivamente a buscar primero bibliografía, que es lo que está escrito sobre el tema, y trabajar en la hemeroteca, es decir, con todo lo que había publicado la prensa. Obviamente era muy difícil cuantificar muertos por la revolución, y era muy difícil el acceso a las fotografías, porque los periódicos paraguayos de esa época son en realidad muy pobres en imágenes todavía, ¿verdad? Las imágenes aterrizan en la prensa más o menos durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad, Claudio? 1917, 18, el Liberal, por ejemplo, empieza a meter de repente tapas a colores y fotografías, ¿verdad? Una vez que el libro ya estaba publicado, mi colega y amigo Claudio Fuentes se había pasado casi todo, más de un año, trabajando la revista Caras y Caretas, que se publicaba en Buenos Aires y cuya colección tiene completamente digitalizada la Biblioteca Nacional de España. Entonces Claudio una noche me dice, mira lo que encontré, y me pasa la fotografía de una mujer en 1911 que está siendo llevada presa por espía. Y la mujer estaba vestida con el faldón blanco, o sea, todas esas imágenes que tenemos de las paraguayas de inicios de siglo, con el faldón blanco, con el tipoy encima, el velo largo, y no sé, se la ve muy menudita, ¿verdad? Pero por lo visto que tenía fuerza, porque la estaban sosteniendo entre 4 o 5, ¿verdad? Independientemente de que la revista Caras y Caretas es espectacular en imágenes, sobre todo en estas épocas que los diarios asuncenos no tenían imágenes, el hecho de ver nombrada a una mujer que está siendo detenida por espionaje me llevó a pensar cuántas mujeres antes habían sido detenidas por las mismas causas. Y hay que decir que en el Archivo Nacional hay una documentación que está detallada y que está trabajada hasta 1870. Hay una sección que se llama carpetas sueltas. Hay otra sección que es la sección educación. Pero es muy difícil saber cuántas fueron las mujeres detenidas. No, les digo luego si hablamos de robo, de hurto, de asesinato. ¿Cuántas fueron detenidas políticamente? Porque la policía no tiene un archivo. O sea, es imposible, o por lo menos históricamente creo que entra la palabra muy difícil, acceder a archivos donde se pueda ir cuantificando cuántas mujeres entraron, cuánto tiempo estuvieron, se les torturó, no se les torturó. Sabemos que durante el estronismo se les torturó a las mujeres. Pero ¿qué es lo que tiene de interesante los años 40? Los años 40 tienen de interesante que las mujeres no se habían dedicado enteramente a política, sino hasta después de la Guerra del Chaco. Esto tiene un antecedente muy importante, y es que las guerras en general
alteran completamente las estructuras sociales. Las guerras cambian completamente la manera en que la sociedad trabaja, que se manifiestan los roles de género. Y durante la guerra contra el Chaco pasó lo mismo que durante la guerra contra la Triple Alianza. Las mujeres tuvieron que asumir lugares que habían estado hasta ese momento bajo control de los hombres, oficinas públicas, oficinas privadas, en lugares de administración, hasta les digo, de productos de la chacra al campo. Cuando la guerra del Chaco terminó, ninguna mujer se quiso ir a su casa a seguir lavando la ropa. Todas ellas querían seguir yendo a su puesto de trabajo, cobrando su sueldo y sobre todo, lo más importante, seguir hablando sobre cuestiones políticas. Por eso no nos deja completamente fuera de sorpresa, no es una sorpresa, que con la revolución febrerista haya sido muy apoyada por mujeres nucleadas que le dieron su voto al franquismo, sobre todo las maestras que pedían condiciones salariales, que pedían tratos igualitarios a los maestros hombres, etc. Con referencia a, me están diciendo que ya no tengo tiempo, bueno, con referencia a que las mujeres, cómo les fue en los años 40 a las mujeres, y es que este ensayo que empezaron a hacer políticamente las mujeres se vio completamente, fue un golpe certero el hecho que en los años 40, con la instauración del autoritarismo, las mujeres como un arma de desestimación política hayan sido llevadas presas. En el caso de Adolfina Coronel, comunista y líder sindical de la fábrica Textilia, muy cerca de este lugar, no fue la primera mujer presa en los años 40 como para destrabar una huelga, sino que fue la primera mujer violada en dependencias policiales. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a Claudio Fuentes Almadams, profesor de la Universidad Católica de la Universidad del Norte, reclutamiento forzado y exilio en el Paraguay de posguerra, el caso de José de la Cruz Ayala Alom. Muy buenas tardes al público presente, estudiantes, profesores, gente del ambiente cultural y académico. Saludo a la mesa, primeramente a la presidenta, al profesor Beatriz González Bocio, a la señora Gloria Rubín y especialmente también a Ana Barreto, que me citó como 4 veces en su texto. Muy bien, voy a tratar de redondear la cosa por una cuestión de economía de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, lo que vamos a hablar ahora es del periodo precedente, ¿verdad?, que es el de la inmediata posguerra de la Triple Alianza, que abarca de 1869, se considera posguerra ya desde la ocupación de Asunción, hasta 1904. Y vamos a enfocarnos a hablar en reclutamiento forzado y exilio. ¿Por qué? Porque hay una relación histórica entre el reclutamiento forzado y en el exilio, no solo aquí en Paraguay, sino en todo el mundo, ¿verdad? Cualquier leva militar, ¿verdad?, sea en tiempos de paz o sea en tiempos de guerra, sobre todo, lleva a marcados exilios. Famosos fueron los casos en los años 60 y 70, durante la guerra de Vietnam, de los estadounidenses que se cruzaban a México o se cruzaban a Canadá para evitar la última leva forzosa en los Estados Unidos en tiempos de guerra. Muy bien, entonces, bueno, básicamente la introducción ya dije. Como antecedentes que tenemos, ¿verdad?, de la cuestión es que las levas militares forzosas, los reclutamientos forzosos, vienen ya desde el siglo XVI en adelante, ¿verdad? Eran especialmente comunes en tiempos coloniales, ¿verdad? Y que se acentuaron en tiempos de Francia
y de la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y por supuesto de los gobiernos de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López. ¿Verdad? Se acentuaron esos procesos. A su vez, esos procesos, ¿verdad?, de reclutamiento forzado, ¿verdad?, y pensando una vez más en las mujeres y en lo que dijo Ana, según la historiadora Bárbara Potas, también llevaron a configurar las formas sociales en el Paraguay durante siglos, ¿verdad?, y las migraciones forzosas de los hombres, migraciones internas dentro del Paraguay, y también, ¿por qué no?, fuera de lo que fue la provincia del Paraguay y fuera de lo que fue después la República del Paraguay, ¿verdad? Entonces, y esto establece muy bien el trabajo, ¿verdad?, de Mila Rivarola, ¿verdad?, cuando Mila Rivarola hace un cálculo de lo que ocurría durante tiempos de tanto de la provincia del Paraguay como posteriormente en las levas en los tiempos independientes, que las levas más livianas podían costar hasta 6 meses de trabajo, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad?, porque no era solamente la cuestión de que se reclutaba a alguien y se iba a hacer un servicio militar, sino esa persona reclutada hacía trabajos para el Estado, o más bien también trabajos para los diversos jefes políticos coloniales o jefes políticos locales. Igual que ahora. Bueno, quiero citar, y eso también trabaja después Bárbara Potas en Paraíso de Mahoma, País de las Mujeres, trabaja esto mismo que Mila Rivarola trabaja, ¿verdad?, en Vagos, Pobres y Soldados, y que es que estas ausencias masculinas llevaron a configurar al Paraguay hacia un país de mujeres. Muy bien, haciendo ya caso y pasando a lo que es el periodo de posguerra que definimos una vez más entre 1869 y 1904, ¿verdad? Tenemos al estudioso Gustavo Gatti Cardoso, que en 1990, en su trabajo sobre historia del ejército paraguayo, o mejor dicho, historia de la profesionalización del ejército paraguayo, establece que hay un periodo de un ejército enorme y gigantesco, ¿verdad?, que se va cada año agrandando, que es en tiempos previos a la Guerra de Triple Alianza y en tiempos mismos de la guerra, y un periodo posterior que abarca desde 1905 hasta 1915, que define como el periodo de profesionalización del ejército, ¿verdad?, paraguayo. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que había en términos de ejército en el periodo de posguerra entre ese ejército gigantesco antes de la guerra y durante la guerra, y ese ejército ya profesional que se estaba preparando para la guerra del Chaco? Que entre medio de eso, ¿qué había? Y bueno, básicamente una banda de milicianos que apenas podía controlar el país, sí podía controlar el país de algunos bandoleros. Y que esa banda de milicianos, ¿verdad?, acostumbraba, este es un grabado de los jefes políticos, un grabado del periódico El Látigo, ¿verdad?, de la época. Esa banda de milicianos, ¿verdad?, hacía todo tipo de tropelías. Vemos golpes, ¿verdad?, tortura de colgamiento y el famoso cepo uruguayana. ¿Qué es qué? El cepo uruguayana es el hombre que está obligado a ser colgado, obligado a estar en cuclillas, atado por unos palos. Dicho sea de paso, un hombre normalmente podría soportar, según los testimonios, ¿verdad?, 2 o 3 veces este tipo de tortura y después moría. Julián Eisfrán durante la Guerra de Triple Alianza soportó 7 veces y no murió. Bueno, entonces sostenía, ¿verdad?, Gustavo Gatti, que básicamente durante este periodo de tiempo el ejército no era un ejército, sino una banda de milicianos al servicio de los jefes políticos y de la oligarquía local en el Paraguay de posguerra. Hablando de oligarquía local, acá hay una caricatura al respecto de también El Látigo. ¿Verdad? Estoy usando todo imágenes del Látigo, que era un periódico paraguayo, ¿verdad?, que emitía grabados. A su vez,
también Eric Caballero Campos habla, ¿verdad?, que muchas veces, más que hablar de exilio, no había solo, el exilio era una posibilidad para cierta clase pudiente o que tenía los contactos para poder salir. Muchas veces ante la posibilidad de reclutamiento forzado, en realidad, y reclutamiento forzado incluso de niños, en realidad lo que había era esconderse en el monte, era esconderse en la selva. O sea, el exilio muchas veces era pasar del pueblo a pasar a la selva. Entonces no tenemos que configurar al Paraguay o al espacio geográfico del Paraguay como el exilio es solamente salir hacia afuera, sino el exilio también es formas de confinamiento para huir. Esta es una caricatura de El Porvenir respecto a el reclutamiento infantil en tiempo hacia 1902. Sí, que empuja a un niño. Harry Gaylord Warren, ¿verdad? El gran historiador de la posguerra, habla justamente que las Fuerzas Armadas, sí podríamos llamarle Fuerzas Armadas a esto, ¿verdad?, apenas bastaban para conservar cierto orden interno, ¿verdad? Y el tema de que la vida en milicia no era una vida básicamente buena, estaba lleno de maltratos, ¿verdad?, de torturas, de castigos, como este grabado también de El Látigo. Rafael Barret, que es un testimonio inmediatamente posterior a este periodo de posguerra, también habla justamente que estas milicias, ¿verdad?, también estaban al servicio de cazar a los mensúes, que se trataban de escapar de la Industrial Paraguaya, la Mate Laranjeira o la Carlos Casado, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, él básicamente decía que el soldado, el miliciano, era alguien doblemente castigado. Hacer un servicio militar que a veces podía durar 4 años, ¿verdad?, hacer un servicio militar y a la vez oprimirle a otro pobre diablo, ¿verdad?, que estaba en esas condiciones. Y Arturo Bray, historiador y militar, habla sobre que las condiciones, ¿verdad?, las condiciones también del reclutamiento forzado establecían a ciertos castigos se usaba la excusa de que el servicio militar tiene que servir para corregir gente. Cuando Arturo Bray dice no se puede meter criminales dentro del servicio militar, ¿verdad? Se oponía Arturo Bray a esa idea, ¿verdad? No puede ser el cuartel una casa de correccional, básicamente. Bueno, José de la Cruz Ayala Alón fue un periodista y político liberal destacado, ¿verdad?, sobre todo en los años 1880, que tuvo básicamente a lo largo de su vida 3 exilios. El primer exilio, que más bien es un autoexilio, en 1884, cuando fue expulsado del Colegio Nacional en calidad de profesor, entró como docente al Colegio Nacional, pero no duró mucho tiempo, ¿verdad? Fue expulsado, entonces él decidió, ¿verdad?, le advirtieron que podía correr cierto peligro, ¿verdad?, por ciertas enemistades, y decidió irse a Buenos Aires, pero en realidad lo que quería irse es a intentar matricularse en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pero no consiguió su ingreso. Vuelve al país a finales de ese año y trabaja en el periódico El Heraldo. Ahí se da en El Heraldo, voy a mostrarles acá un grabado, ¿verdad? Este era José de la Cruz Ayala. En El Heraldo comienza a trabajar y comienza a denunciar la venta de las tierras públicas. Por ese tipo de denuncias y otros escándalos que se armaron de oposición, y consta que el historiador Harry Gaylord Warren habla de que durante ese periodo de los 1880 hubo una increíble libertad de prensa, o una relativa libertad de prensa, y es cierto, vemos las caricaturas de Bernardino Caballero travestido en una mujer, ¿verdad? Y que Bernardino Caballero, bueno, vamos a aguantar eso, ¿verdad?, y no voy a cerrar el látigo, ¿verdad? Pero sí, en el caso de José de la Cruz Ayala sería una excepción a lo que Warren sostiene.
¿verdad? Ayala también tenía una, básicamente, opinión en contra del reclutamiento forzado, y en su línea periodística, ¿verdad?, él se oponía al reclutamiento forzado y decía que el reclutamiento forzado era un arma de confinamiento y de represión de los sectores más carenciados. Acá finalmente el látigo justamente muestra a los redactores del Heraldo, porque no fue solo José de la Cruz Ayala quienes fueron reclutados forzadamente, y vemos la transformación, como La Patria le exige a periodistas, debajo del brazo tienen periódicos, llevan fusiles, y le exige La Patria de que sean reclutados, ¿verdad? Pero en realidad, para lo que da a entender la imagen, es que más que los fusiles, el periodismo, o sea, sus periódicos, es realmente el arma de ellos, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, y se refiere a Arturo Bray, habla específicamente de este caso, y dice: el joven periodista José de la Cruz Ayala es reclutado por la fuerza a manera de recurso supremo para quebrar su pluma opositora. El reclutamiento de Ayala asumía de ese modo el carácter de un atropello vejatorio y poco noble. Junto con José de la Cruz Ayala fue también reclutado José Tomás Legal, Carlos Machaín y Salvador Ibarrola, todos periodistas. Y todos fueron confinados a diversos puntos de la República, que es una forma también de exilio. Finalmente, José de la Cruz Ayala, ¿verdad?, finalmente, y voy a ir redondeando ya esto, ¿verdad?, porque ya se está agotando el tiempo. José de la Cruz Ayala logra escapar del confinamiento militar en el Chaco y se termina exiliando en Argentina. Volvería en 1886, posteriormente vuelta al Paraguay, pero una vez más en 1891 se exilia de vuelta, ¿verdad?, perseguido esta vez ya de muerte, y termina muriendo en 1892 en la Argentina. Bueno, hay otras cosas que también podríamos haber hablado, ¿verdad?, referente a eso, pero acá te dejamos. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la querida Gloria Rubín. La poesía es un arma cargada de futuro. Mujeres en el espacio exterior e interior. Gracias, Gloria. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? ¿Están despiertos todavía o no? Hay que hacer como moverse un poco, levantar las manos, sacudir, ahí ya fluye la sangre. Eso yo, como vieja feminista, que cuando había los encuentros, cada 2 horas nos levantábamos a levantar la mano y poder hacer circular la sangre. Estuve pensando mucho desde que me invitó Neri Peña para hablar sobre este tema, y con 2 cuñas arandú espectaculares a mi lado, ¿qué puedo decir yo de historia? Que es el trabajo de ellas. Sin embargo, cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, creamos una línea de edición de libros Cuñareco, Vida de Mujeres, que estaba escrito principalmente por mujeres. El 90% fueron libros escritos por mujeres y 1 o 2 libros escritos por hombres. Uno de ellos fue Roberto Paredes, que escribió Mujeres rebeldes por la patria. Entrevistó a estas mujeres, que algunas de ellas sí sufrieron el exilio para decir de verdad, se fueron del país. Muchas sufrieron el exilio interno aquí en nuestro propio país. Dora Molas Maidana, Esther Ballestrino, Gladys Saneman, María Margarita Báez, secretaria del Partido Comunista, Carmen Casco de Lara Castro, Diana Bañuelo, Ligia Prieto de Centurión, Mina Feniciángelis, Sonia Aquino, Carmen Soler, Celsa Ramírez, Gloria Estragó, Guillermina Canonikov, Adalita del Puerto, Nidia González Talavera, Soledad Barret,
Gloria Jiménez, Gloria Muñoz, Raquel Rojas, Teresa González Meyer. Todas estas mujeres fueron entrevistadas por Roberto Paredes y me llamó la atención que casi todas ellas escribían poemas. Para sí mismas, algunas sí podían publicar o han publicado, el caso concreto de Raquel Rojas, por ejemplo. Y bueno, entonces después me dice Neri Peña, ¿y por qué no hablas concretamente de Carmen Soler, que es el paradigma de la lucha de la mujer y la poesía? Siempre me cuesta muchísimo hablar de esta mujer, porque le tengo una profunda admiración. Ella nació en Asunción, fue detenida, torturada en Paraguay y en la Argentina, en Chile, a partir del operativo Cóndor o desde el marco del operativo Cóndor, que seguramente todos ustedes saben qué es, pero era un operativo, una alianza entre nuestros países que estaban dominados por los militares, por dictaduras militares. Y le pusieron el nombre de Cóndor porque pensaban que iban a matar, iban a comer todos los ideales y todos los sueños libertarios. Pero esas cosas nunca suceden, solamente en el pensamiento de los dictadores y de los violentos. Pero renace la poesía. Carmen Soler estuvo casada y tuvo una hija. Y su marido, yo no sé si de común de acuerdo se separaron, este primer marido, o él se fue porque no soportaba la lucha política de su mujer. Luego fue compañera y se casaron. Entiendo que hasta se casaron, porque siempre le preguntaba eso a Luis Casabianca. Hasta hicieron la convención de firmar un papel a pesar de ese amor tan intenso, profundo y sin papeles que ustedes tenían. Y bueno, él es el que me contó mucho de ella en la radio, porque yo soy una radialista y lo que más sé hacer es hablar. Por eso no tengo nada escrito, todo es desilvanado, un poco desordenado. Y él vino varias veces a Radio Ñandutí a contarme la vida de Carmen Soler, o su vida con ella. Y cuando estaba en el ministerio, el primer libro que salió fue justamente Poesías Reunidas de Carmen Soler, con Servilibro, con el Ateneo Lidia Guanes y la Secretaría de la Mujer, que en ese momento no era ministerio. Este libro tiene también el honor de tener un prólogo de una persona muy respetada en la literatura paraguaya, como es Miguel Ángel Fernández, que se encuentra aquí presente. Y él dice: la poesía como arma de liberación. Los textos poéticos de Carmen Soler no nacieron en gabinetes cerrados a la luz de la vida, sino en las trincheras de la lucha revolucionaria. Miguel Ángel dice: no quiero decir que su práctica haya estado ajena al ámbito de valores más altos que las que inficionan los panfletos habituales, sea en el campo de la literatura, sea en el campo de la vida cultural.
Carmen Soler escribió, por ejemplo, cuando estuvo en Chile, varias poesías. Por ejemplo, Santiaguera, que le dedicó a Violeta Parra. Bandos, que le dedicó al roto, que es el pobre, el que anda descalzo, el que no tiene que comer. El poema Al roto dice así: en 1973 escribió Carmen Soler: se prohíbe el hambre, se prohíbe al hambre comer, se prohíbe a la boca hablar, se prohíbe al oído oír, a la sed beber, al fuego calentar, al miedo correr, al frío tiritar, a la alegría reír, al amor querer, al poeta cantar, al herido gemir, a la primavera florecer, a la pólvora explotar. Después lo fusilaron por no cumplir. Y así, la verdad que resulta muy difícil hablar de ella y no me pude negar porque ella es el paradigma de la mujer que luchó con la poesía en el exilio interior, en el exilio paraguayo, en el exilio extranjero. Le escribe, por ejemplo, a Olga Blinder, que era otra señora, artista plástica, también perteneciente al Partido Comunista. Le escribe un poema que comienza así: hay un pincel que canta sobre el muro, con nuevo ritmo, viejas realidades, tras al presente antiguas claridades. Realzan sus sombras un presente oscuro, pero el pincel con nombre de futuro, y cuando rozan la vida se transforma. Algo más de Carmen Soler, que me dijeron, por lo menos me dijo su compañero, que los más hermosos poemas de amor ella le escribió cuando estaba en El Buen Pastor. En Uruguay también estuvo exiliada, también la detuvieron y la mandaron de vuelta al Paraguay. Escribió un poema que se llama Carlos Borges, gran periodista amigo de los pueblos oprimidos. Te fuiste con tus verdades y tu valor a cuesta, hombre de los verdaderos, Carlos Borges. Mi pueblo paraguayo un día, cuando pueda, te rendirá un homenaje agradecido por tu brava oriental denuncia sobre nuestros presos en campos de concentración y por la matanza de indígenas de los que se enorgullecían ciertos coroneles y generales. Hasta siempre, amigo Borges, gran uruguayo, gran latinoamericano. Y cuando ya caída la dictadura de Alfredo Stroessner y estando Carlos Filisola en la intendencia, que fue el primer grito de que nos dimos cuenta que estábamos en democracia, cuando en una elección municipal participamos todos y hubo candidatos que no sean colorados, porque cuando estaba Stroessner siempre se votaba y se elegía. Y como dijo de otra manera Ana, desde 1963 las mujeres pudimos votar, pero no elegir. Entonces, esta elección de 1991 era así como un desahogo brutal de la angustia y de la alegría. Estuvo como concejal municipal el doctor Cárdenas, Vicente Cárdenas,
que después fue juez, pero en ese momento era concejal municipal. Y vino a decirme, ¿sabes que quiero ponerle nombre de calle de mujeres maravillosas del Paraguay a nuestras calles que tienen nombre todo de Milico? ¿Qué hacemos? Me tenés que dar algunas listas. Bueno, y todas las mujeres ahí nos pusimos y le dimos una cantidad de listas de mujeres que nosotras amábamos para que sean honradas con una calle. Pasó el tiempo, él estuvo debatiendo ahí en el Consejo Municipal, hasta que una mañana cuando yo llegaba a Radio Ñandutí, me encontré con la inmensa alegría que la calle de Radio Ñandutí se llamaba Carmen Soler. Muchas gracias. A continuación, les damos un espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y les acercamos el micrófono, o quienes tengan anotadas sus preguntas, pueden levantar la mano también y pasamos a retirar los formularios. Mientras se preparan las preguntas, sí, allá en la tercera fila, por favor. Una pregunta para la señora Ana Barreto. Había mencionado que las mujeres recién tienen participación política luego de la guerra del Chaco. Estas mujeres expresaban sus decisiones políticas por medio de protestas o también a través de medios escritos o de panfletos. Bueno, gracias por la pregunta. Sí. Ahí está. Bueno, en realidad, después de la guerra del 70, las mujeres ya empiezan a exigir cosas, ¿verdad? Desde que le cambien al cura de la iglesia, de la catedral. En el 71 es preso un diputado que era afín a las mercaderas del mercado Guazú. Entonces, cuando va preso el político, las mujeres arman una manifestación y van hasta lo que era el poder, ¿verdad? No van a pedirle al presidente de la República, no sé si era el Rivarola, que lo libere, sino que van a quejarse con el representante brasileño, porque el Paraguay estaba bajo ocupación, ¿verdad? Entonces se van a pedirle al representante brasileño que el representante brasileño interceda para que la policía termine soltándolo al diputado. O sea, por más mercaderas que sean, las mujeres sabían dónde estaba el poder, ¿verdad? La forma de enfrentarle a mujeres que estaban haciendo manifestaciones, porque es la primera vez que las mujeres empiezan a manifestarse sobre ciertos aspectos públicos, y fue casi unánime. O sea, toda la prensa las llamaba las mujeres ridículas. Las ridículas van a aparecer varias veces en la historia. Hay una manifestación de ridículas grande, que es ya a finales del siglo XIX, cuando se recibe el kit escolar, y bueno, y en una de las caras estaba Francisco Solano López, y las mujeres de las élites se sienten atacadas por eso. Entonces, en vez de quejarse con el Ejecutivo, porque en el Ejecutivo estaba el hijo Francisco Solano López como superintendente de escuela, van a quejarse con el Congreso, pidiendo que todos los kits escolares, o sea, todo el kit escolar sea retirado y que esos cuadernos no estén en manos de los niños, ¿verdad? Y bueno, y Blas Garay va a escribir un artículo que es precioso, donde dice que las mujeres se tienen que ir a cocinar, a planchar y a encargarse de las criaturas y no pedir cuestiones públicas, ¿verdad? A partir de ese momento las mujeres se van a nuclear, van a utilizar la prensa, no siempre firmando los artículos. Hay una cuestión muy interesante, hay una cuestión que se sucede hace muy poco tiempo, en 1969, cuando una mujer oficial de tránsito le detiene un auto y se prepara a hacer la boleta.
y la oficial de tránsito tiene una pelea porque la persona que manejaba el auto, que también era una mujer, no estaba de acuerdo con la multa. Entonces, eso suscitó toda una cuestión en la prensa 1969, donde una de las cuestiones fue de que la mujer no podía ser oficial de tránsito, porque si se agarraron de los pelos con esta mujer que manejaba un auto, ¿qué sería si fuera un camionero? O sea, ¿cómo la mujer le va a poner una multa a un camionero, verdad? Y la presidenta del que había sido la asociación del grupo de mujeres pro voto femenino fue una de las primeras que dijo que no, que las mujeres no pueden hacer todos los trabajos, y el trabajo de ser oficial de tránsito podía no ser. Sin embargo, como recién las mujeres pueden votar desde el 61, en los años 40 lo que existe es que a finales de la Guerra del Chaco lo que existe es una militancia. Las mujeres asisten a las reuniones de los partidos políticos, obviamente no pueden ser electas, no pueden elegir, pero empiezan a hacer trabajo de base. Y eso las mujeres hacían perfectamente bien en todos los partidos políticos, en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en el recién constituido Movimiento Febrerista y en el Partido Comunista. Así que cada vez que hay una redada de la policía, sobre todo al Partido Comunista, eran detenidas muchas mujeres que eran las encargadas de hacer los panfletos, de imprimir, las reuniones secretas, por ejemplo, se hacían en la casa de maestras que eran afiliadas al Partido Comunista, porque de repente uno decía, esta maestra tan coqueta, todo con sus peinados ciruela, ¿qué va a hacer el Partido Comunista? Y flor que se estaban haciendo panfletos ahí, ¿verdad? Entonces sí, las mujeres empiezan a entrar al espectro público después de la Guerra de la Triple Alianza, sí. ¿Utilizan todos los mecanismos? No, porque empieza un control fuerte por parte de la sociedad y por parte de la Iglesia Católica. Es decir, no era fácil para una mujer salir con su carterita y con su sombrero y con su sombrillita a una reunión política, porque tanto desde la prensa como desde la iglesia empezaban los ataques sobre la figura, o sea, que si sale de la casa es una loca, abandona al hijo, abandona al marido, etcétera, etcétera. Así que realmente el ingreso de las mujeres propiamente, si hablamos de partidos políticos, eso va a suceder a partir de los años 60, donde las mujeres, bueno, sabemos que las que querían el voto decían de que el voto femenino era necesario en el Paraguay porque una madre paraguaya nunca iba a votar a un corrupto. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Camila Vega, alumna de periodismo de la UNINORTE. Mi pregunta es para la profe Ana, que estaba hablando sobre las mujeres y todo eso. ¿Y cuál fue el papel de la mujer después de la guerra, una vez que llegaron los legionarios? Que llegaron ellos y tuvieron un papel político importante también. ¿Y cuál fue el papel de la mujer en ese entonces? No sé si me explico. Más o menos. Lo que pasa es que las mujeres no podían tener un papel político. O sea, cuando hablamos cuando usamos la palabra político, tenemos que saber, o sea, tenemos que hacer una diferencia si estamos hablando del espectro público, porque lo público es muy amplio, o estamos hablando de conformaciones políticas. Las mujeres no tienen manera de conformar políticamente cuadros. Es decir, las mujeres pueden quejarse sobre cosas, sobre designaciones. A veces los artículos, por ejemplo, aparecían en los periódicos y no eran firmados por una mujer. Les digo que la cuestión de la policía de tránsito de 1969, hay un artículo que explica eso en la revista Ñandé, que está firmado con un seudónimo, y el seudónimo dice Ariel. Y cuando uno lee el artículo, uno dice, esto lo escribió un hombre, esto escribió una mujer. 1969.
y todavía las mujeres no se animaban a firmar un artículo sobre opinión política con su nombre y con su apellido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de la guerra del 70? Tenemos a partir del 69, tenemos el gobierno de ocupación. ¿Influyen las mujeres políticamente? Y no, lo que pueden hacer es algunas manifestaciones, pero enseguida son tratadas de ridículas. Sí tenemos una manifestación grande de mujeres donde, sin embargo, ellas no son presas, y es cuando se produce una ausencia dentro de la banca del Senado, y esta ausencia que creo que se tenía que llevar no a votación, porque el sistema de voto no era igual al de ahora. El Senado designa que esta banca tiene que ser ocupada por José II de Cut, que era del Partido Colorado. Entonces, en el partido, en Concepción, una ciudad de referencia al Partido Liberal, se arma una manifestación de hombres, y era un mitin político, y todos estos hombres son presos y fueron encarcelados. Entonces, mientras estaba sesionando el Congreso en Asunción, las concepcioneras, esto es un punto en la historia que analiza la doctora Mari Monte López Moreira, las concepcioneras, al momento que sus maridos estaban presos y que el Senado estaba sesionando en Asunción, las concepcioneras se van a la estación telegráfica en Concepción y deciden enviarle un telegrama que se usa para saludarle, no es la palabra saludar, sino para enviar pésames durante los velorios, ¿verdad? Entonces las mujeres envían un telegrama fúnebre al Senado, y el telegrama decía: Dios guarde destino patria. Y le mandaban los sentidos pésames al Congreso paraguayo. Este telegrama, que tiene 2 líneas sobre cuestiones claramente políticas, hizo que la prensa en un primer momento las acusase, obviamente a todas, de que las mujeres no pueden estar en la política. Cuando vemos así, nos damos cuenta que eso no se puede despegar del pensamiento liberal de la época. Y no estamos hablando del partido, estamos hablando de toda la ideología liberal con la carga conservadora que tenía. Entonces, la prensa las trata primero de ridículas, que se tienen que hacer cargo de su casa, que tienen que bañar a los hijos, que tienen que cocinar, bla, 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 bla. Y después, unos días después, sin embargo, entra otra línea de discusión, que es acerca de que, bueno, no son tan bobas, por lo menos son un poco inteligentes, y lo que hay que hacer entonces con estas mujeres o lo que hay que hacer con las mujeres de ahora en adelante es educarlas. Y entonces, educándose, van a tener a lo mejor más criterio, van a poder, y entonces ahí se empiezan a discutir un montón de cosas: voto, universidad, acceso a espacios públicos, etcétera. Pero si hablamos de partido político, eso queda claro, es a partir de los años 60. Si hablamos de militancia dentro de los partidos políticos, es después de la Guerra del Chaco. Y si hablamos de espacios donde lo público se va discutiendo, sí podemos hablar después de la Guerra del 70. Muy bien. Yo Siguiente creo que por pregunta. razones de tiempo y de horario, no sé si estamos sujetos a seguir recibiendo. Una última pregunta. Una última, podemos muy hacer. bien, perfecto. Buenas tardes a todos, a los disertantes. Tengo una pregunta para la profesora Ana. Gibio Aguirre le saluda. Me llamó la atención cuando estuviste comentando en tu ponencia sobre el sistema perfeccionado de torturas que apareció ahí en la década del 40, específicamente en el gobierno de Morinho. ¿De dónde viene o de dónde trajeron? Me supongo que habrán traído ese sistema de perfeccionamiento para mandar presos, ya sea hombres o mujeres. Me quedo ahí picando la pelota para saber el origen de ese perfeccionamiento. Muchas gracias. La tortura no es una invención del gobierno de Morinho. No. Durante la Guerra Civil del Centenario, al editor, muchos de los que están acá estudian periodismo, al editor del Germinal
había escrito algo en contra del gobierno. Yo supongo que tenía la edad que tienen algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces fue llevado a dependencias policiales y se tomó el periódico donde había salido su columna, mojaron en agua con sal y se le hizo tragar ese artículo periodístico. Los lugares de confinamiento ya existían durante la época liberal, pero el fichaje y detención de presos sistemáticamente es una tendencia o una herencia de los aires del fascismo en Europa. Eso es lo que hace que se perfeccione el sistema de detención de las personas y se apliquen torturas. Muchos de los miembros del ejército paraguayo sabemos, durante la guerra del Chaco, sabemos que sentían admiración hacia el fascismo. Probablemente Estigarribia era el menos de todos ellos, ¿verdad? Pero hasta el general Morínigo, en plena guerra, yo me quedé asombrada cuando estuve en un campo de concentración, porque me acordé que Morínigo, durante su gira en Estados Unidos, 1943, cuando ya existía el campo de Auschwitz, Morínigo seguía diciendo que él era un admirador del ejército alemán, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene con el fascismo de los años 30, respondo a tu pregunta, la sistematización de los presos tiene que ver con eso. Ahora, lo que sí es muy interesante y todavía no sé de dónde viene es cuando empiezan a violar mujeres. Probablemente Adolfina no haya sido la primera, que es mi sospecha, sino que el caso de Adolfina fue el primero que fue publicado, porque hablar de violación es sumamente difícil. Entonces, a partir de la violación y que se hace público, porque a Adolfina la habían violado en dependencias policiales y ensangrentada la llevaron y literalmente la tiraron en el Buen Pastor. La violación se convirtió en el miedo más grande que empezaron a tener todas las mujeres sindicalizadas. Entonces, si las mujeres iban a salir a reclamar cosas en el espacio público, ya no iba a ser solamente el miedo a que la prensa diga de que una es ridícula y que se tiene que ir a cocinar a su casa y atenderle a su hijo, sino que el miedo más grande era que la policía lleve preso, usarle a la policía montada durante las huelgas. Eso, por ejemplo, hace Morínigo, empieza a ser el miedo más grande de las mujeres. Gracias. Culminamos de este modo la segunda sesión, agradeciendo a todos los panelistas, y haremos un muy breve receso de 10 minutos para luego dar inicio a la conferencia de nuestro conferencista internacional, el doctor Saúl Sosnowski. Gloria Rubín, un emblema de la radiofonía paraguaya, y nos va a comentar un poquitito acerca de su ponencia del día de hoy. Bueno, en realidad para mí siempre es muy emotivo hablar de esta mujer, Carmen Soler, una poeta paraguaya que sufrió el exilio interior y el exilio exterior. Fue a vivir a Chile, a Uruguay, a Argentina, y en todos los países donde fue sufrió muchísimo, porque era en la época del Operativo Cóndor, aunque no estaba todavía establecido exactamente el Operativo Cóndor, estaban aliados los gobiernos militares, y cualquier militante como ella de la libertad, de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, era perseguida. Así mismo, y también comentó sobre la poesía, que fue su arma
a favor de la lucha contra esa forma de negarle la libertad. Sí, ella usó como una herramienta de lucha la poesía. Escribió sus mejores poemas de amor en El Buen Pastor, pero los poemas libertarios escritos en Chile, en Montevideo y en Buenos Aires fueron como misiles que caían en la cabeza de los dictadores. Probablemente no dio un efecto inmediato, pero el efecto que hasta hoy se siente, que cuando uno lee un poema o el libro completo de poemas reunidos de Carmen Soler, es un grito de libertad, un grito de esperanza para seguir luchando y para seguir viviendo en libertad. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Esperamos encontrarla en una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Felicito una vez más a Uninorte por estos espacios de darle a sus alumnos y alumnas y a todo el público la posibilidad de tener a los mejores exponentes extranjeros que vengan a darnos su conocimiento y su sapiencia. Muchas gracias nuevamente. ¿Qué tal? Ya está, no va a tocar. Me encuentro con la historiadora Ana Barreto, quien acaba de realizar una ponencia en esta segunda sesión del Simposio de Humanidades en su primer día. ¿Cómo está? Súper bien. Bueno, la ponencia se realizó en tiempo y al final me gustaron mucho que las preguntas, aunque el tiempo siempre es muy tirano, ¿verdad? Las preguntas me permitieron ahondar sobre el tema de las mujeres políticas en los años 40. Y el tema justamente que tocó el día de hoy reviste gran importancia para nosotras las mujeres que se destacaron en la política en los años 40. Estuvo comentando que iniciaron esa lucha por la libertad de poder expresarse políticamente, y también comentaba acerca de que no solamente se expresaban a través de la prensa, sino también de otras maneras. Sí, bueno, lo interesante en los años 40, que es lo que quise hablar hoy con los estudiantes y con el público, fue que son los años, si bien la mujer no podía todavía votar y tampoco podía ocupar cargos, son los años que las mujeres empiezan militancia política y sin embargo sufrieron las mismas penurias que los hombres, aunque los hombres tenían experiencia política mucho más arraigada. También las mujeres sufrieron detenciones y exilio. También estuvo comentando acerca de las ridículas, esas mujeres que luchaban por su libertad, pero que eran consideradas incluso por las propias mujeres como justamente ridículas, raras, y que debían incluso dedicarse únicamente a las labores del hogar. Sí, bueno, antes de los años 40, cuando las mujeres empezaron a pedir explicaciones o a exigir cambios en el espacio público sobre cuestiones públicas, todas eran tildadas de ridículas. Es decir, si las mujeres querían que se cambie el cura de la catedral y exigían que haya un cambio, eran ridículas. Si pedían que se cambie un cuaderno, eran ridículas. Si pedían que se baje el precio del flete, por ejemplo, que utilizaba el ferrocarril central, eran ridículas. Con esto lo que se buscaba era, primero, cercar a las mujeres, humillarlas y que los padres, las madres y las familias entiendan, entre comillas, de que el espacio público no era un espacio para mujeres, y si bien las mujeres recibían instrucción como para dejar atrás el analfabetismo, o sea, podían leer, podían escribir, e inclusive las maestras, no se podían manifestar, tenían que tener siempre un papel abnegado y delegado a la decisión del hombre. Muchísimas gracias por brindarnos sus ideas y engalanarnos con esta realmente historia, memoria y exilio que nos estuvo brindando el día de hoy con sus conocimientos.
Sí, bueno, a mí me parece que siempre son necesarias este tipo de discusiones, este tipo de presentaciones. Idealmente sería que exista un debate, ¿verdad? Pero con este tipo de presentación, o sea, de hablar de qué otras cosas más hay detrás de nuestra historia, siempre hable nuevas perspectivas, sobre todo porque la mayoría de los asistentes son nuestros estudiantes de la universidad. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos encontrarla en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. A ver, para atrás. Ahí estamos bien. Bueno, te oigo. Estamos con el doctor Saúl Sosnowski. Está a punto de ser investido con el doctorado honoris causa en instantes nada más. Así es. ¿Cómo se siente? Emocionado y todavía muy sorprendido de que esto esté ocurriendo. ¿Cómo se siente en Paraguay? También quería reiterarle bienvenido a nuestro país. ¿Cómo se está sintiendo con el recibimiento de la Universidad del Norte aquí? Maravillosamente bien. No es la primera vez que vengo a Paraguay, he estado varias veces aquí. He conocido varios de los lugares que están con el cartelito de la Universidad del Norte. Tuve el honor y el gran gusto de también hablar con el doctor Juan Manuel Marcos, que somos colegas, los dos interesados en literatura, así que me siento en casa, muy cómodo. Qué bueno que se esté sintiendo tan bien en nuestro país. Y también queríamos saber un adelanto de la conferencia que va a ser sobre el exilio, sobre el retorno y sobre las marcas y el legado que deja el ser exiliado. Así ustedes se pueden distraer después y no tienen que prestar atención, ¿no? No, básicamente lo que voy a tratar es el exilio, que no es nada nuevo, sino que empezó ya con el exilio, con la expulsión del Edén. Ese es el primer exilio. Y después voy a hablar, me voy a centrar más que nada en los retornados, con un equipo que integramos 4 personas. Hicimos un trabajo bastante extenso sobre los retornados después de las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y en esa ocasión, cuando estábamos haciendo la investigación, mis colegas y yo estuvimos un tiempo aquí en el Paraguay entrevistando gente para ver cuál ha sido el impacto que han tenido los retornados al volver a sus países, de qué manera afectaron políticas públicas, políticas educativas, científicas y demás. Algo de eso va a haber. Y también voy a hablar de algunos paraguayos. También queríamos saber de qué trata su libro y qué va a presentar hoy día. El libro al final no se va a presentar hoy porque no llegaron los ejemplares, pero es una colección de ensayos que existen y que fueron publicados en revistas, pero nunca fueron recopilados. Entonces íbamos a hacer una presentación del libro, pero lamentablemente no llegaron los ejemplares. Así que eso va a quedar como algo pendiente para otra ocasión. Muchísimas gracias y nuevamente muchísimas felicitaciones por su próxima investidura. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un gusto igualmente. Adiós.